Documentos de archivo, también llamados documentos físicos, son aquellos que ingresan, se producen o se despachan en una organización de manera tangible, de acuerdo con sus funciones, razón de ser y servicio. Los documentos de archivo contienen información, mensajes, respuestas y comunicaciones que permiten la interacción entre los actores que intervienen en el contexto laboral. Su almacenamiento, mantenimiento y control son cruciales en la preservación de la información en el tiempo. En el documento de archivo reposan las tipificaciones para exponer la procedencia y autenticidad requerida a manera de garantía del proceso. Por lo mismo, el documento no puede carecer de integridad al ser manipulado o alterado en fechas, firmas, adición de información manuscrita, anexos que alteren la veracidad de la información y que por ende se desproteja la calidad de la documentación. El documento de archivo que se recibe o se produce en una organización atesora todas las representaciones para su posterior consulta. Otro de los componentes valiosos que aporta el documento de archivo para su respectiva radicación ante una entidad son las fechas, los datos del destinatario, las firmas y los anexos. Por ende, no toda documentación que se presente ante ventanilla única puede ser radicada. El elemento de las fechas es significativo, ya que a partir de la fecha de radicación empieza a correr el tiempo oportuno de respuesta en lo establecido por la ley. Documentos digitales. Estos documentos son recibidos y producidos por los funcionarios de una organización en medios electrónicos. Actualmente, las empresas apuntan a que sus acervos documentales sean generados en gran mayoría en ámbitos electrónicos y que la documentación física migre a un entorno digital, de tal manera que facilite su consulta y resguardo como medida de prevención ante cualquier siniestro. En los últimos años, la evolución del archivo a formatos digitales es notable, sobre todo luego del cambio digital que presentó la pandemia, debido a que las empresas requerían seguir trabajando, pero ahora desde el teletrabajo. La documentación electrónica mantiene el mismo tratamiento que la documentación física en cuanto a los principios de procedencia y de orden original, además de la implementación de los procesos archivísticos para establecer la utilidad en el tiempo en cuanto a seguridad de los documentos. Dicho de otro modo, los procesos y procedimientos son los mismos, lo único que varía es el ambiente, físico y electrónico. El documento electrónico igualmente cuenta con una cultura archivística que beneficia a las entidades que están sumergidas en el mundo de la gestión documental electrónica para el manejo organizado de este contexto. Los metadatos dan origen al documento electrónico, describiendo datos como remitente, destinatario, asunto, fechas, etc. Sin metadatos no hay documento electrónico. La integridad hace su aparición en este ambiente electrónico asegurando que las firmas digitales y electrónicas correspondan al autor responsable y avalado por la entidad, o sea, el control de acceso e identificación de los usuarios que producen y elaboran los documentos. Estos documentos digitales tienen la misma importancia que los impresos en muchas entidades. Principio de procedencia. Se trata de un principio fundamental de la teoría archivística por el cual se establece que los documentos producidos por una institución y sus dependencias no deben mezclarse con las de otras. Archivo General de la Nación, 2006. Por ende, el principio de procedencia muestra la conformación de expedientes, la estructura orgánica de la entidad y la organización documental. La primera actividad de la organización documental es identificar mediante el principio de procedencia los orígenes del documento, es decir, quienes los producen o elaboran. Lo anterior es una similitud de las funciones de verificación y clasificación que realiza el funcionario de correspondencia en la recepción de la documentación, quien revisa el canal por el cual entra la comunicación y hace revisión de competencia, anexos, firmas, fechas y procede a clasificarlas en comunicaciones oficiales. Es la información que se recibe mediante los canales dispuestos por la entidad. En este sentido, el Archivo General de la Nación las define en el artículo 2 del Acuerdo 060 del 2001, como las comunicaciones que entran, se producen o se despachan en cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad y que, por tanto, ameritan el proceso de radicación. Comunicaciones personales son aquellas dirigidas a título propio que llegan a la entidad porque el funcionario destinatario ha dado como dirección de correspondencia su lugar de trabajo. El funcionario de correspondencia no genera proceso de radicación para este tipo de comunicaciones.